Buenas tardes. Una vez más, nuestra universidad, cumpliendo con el compromiso de atender a la comunidad, esencialmente a nuestros estudiantes, ha preparado un programa seminario con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. El seminario que hoy día nos reúne tiene como nombre Charla Créditos por Impuestos Soportados en el Extranjero. La presentación de esta charla está a cargo de dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de la Dirección Regional Santiago Oriente. Nos acompañan en esta oportunidad a los que hemos invitado estudiantes de la carrera de Auditoría, Ingeniería en Control de Gestión, a titulados, círculo de titulados, docentes y expositores. Dejo con ustedes a nuestra directora de carrera, la señora María Ivonne Carvacho, que es contadora auditora, magíster en gestión educacional y directora, como dije, de nuestra universidad, de la carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión. Señora María Ivonne. Estimada, tiene que activar su micrófono. Ok. Buenas tardes, estudiantes, titulados, docentes, señoras y señores. En mi calidad de directora de la carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad Autónoma de Chile, es un agrado darles la bienvenida a esta charla de créditos por impuestos soportados en el extranjero y agradecer a los expositores, a los señores José Cáceres y a Luciano Iñarejo por su participación. Esta actividad está dentro del acuerdo de colaboración mutua que tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Santiago Oriente. Y dentro de estos acuerdos hemos organizado distintas charlas que favorecen a toda nuestra comunidad universitaria, en especial a nuestros estudiantes y a nuestros titulados. Así que muchas gracias por sus asistencias y bienvenidos. Gracias, señora María Ivonne. Voy a continuar yo con una breve presentación de quiénes son los responsables hoy día de hacer entrega de este conocimiento. Tenemos a don Luciano Iñarejo Muñoz, él es abogado, es magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile. Es coordinador Red Internacional de la 15ª Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente. Es asesor director regional de la misma dirección. Nos acompaña también don José Cáceres Dinamarca. Él es contador público y auditor, diplomado en gestión tributaria también de la USACH, diplomado en tributación avanzada en Thomson Reuters, jefe de grupo de tributación internacional de la Dirección Regional Santiago Oriente. Voy a dejar entonces con la palabra y con su exposición. Entiendo que don Luciano Iñarejo, digo a él porque van a ir intercambiando su exposición. Digo también que dentro del desarrollo de esta exposición le solicito a quien quiera y pueda hacer las consultas en el chat, consultas que van a ser dadas respuestas al término de la exposición de esta oportunidad. Entonces, llamados también a participar a través del chat a una ronda de preguntas al final de la exposición. Por favor, don Luciano, su alocución. Muchas gracias, José. Primero que todo, darles la bienvenida a quienes estén conectados. Mi nombre es Luciano Iñarejo, soy abogado, trabajo en la 15ª Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente y particularmente como asesor del director de esta dirección regional. Y básicamente también para hacer honor al tiempo nos vamos a abocar a esta presentación. Esta presentación para muchos va a significar quizás
ingresar o interiorizarse por primera vez con aspectos de tributación internacional. Para otros quizás ya es materia que han podido revisar anteriormente a nivel de pregrado o producto de la realidad profesional de cada uno. En concreto, hemos coordinado la exposición de esta materia porque la misma se ha modificado de manera bastante importante a propósito de la entrada en vigencia de la ley 21.210, ley que precisamente reorganizó, sistematizó el sistema de créditos por impuestos soportados en el extranjero. Sistema de créditos por impuestos soportados en el extranjero que se encuentra actualmente, y reitero, actualmente luego de las modificaciones incorporadas por la ley 21.210, regulado en el artículo 41A de la ley sobre impuesto a la renta. Vamos a la presentación propiamente tal. El sistema de créditos por impuestos soportados al extranjero precisamente ha resultado ser de manera importante modificado, pero en algunos aspectos dichas modificaciones no son más que la sistematización de rentas que se encontraban en una pluralidad de normas. En ese contexto lo que vamos a revisar hoy día es primero cuál fue la necesidad de modificar el antiguo sistema de crédito. Luego de ello vamos a revisar o vamos a identificar a los contribuyentes que tienen derecho a impetrar este crédito por impuestos soportados en el exterior. A continuación de ello vamos a conocer cuáles son las rentas e impuestos soportados en el extranjero que pueden ser utilizados como crédito en Chile. A continuación vamos a revisar particularmente con José un ejercicio práctico que nos va a permitir entender la determinación o el mecanismo de determinación del monto del crédito. A continuación vamos a revisar la imputación de este crédito contra el impuesto de primera categoría, los impuestos finales, esto es impuesto global complementario e impuesto adicional, y por supuesto también vamos a revisar la imputación de este crédito contra el impuesto único de segunda categoría. Y también vamos en una parte final y ya a nivel de conclusión revisar algunos deberes de informar y otras normas comunes que vamos a encontrar en este nuevo sistema de créditos por impuestos soportados en el exterior. El primer punto que necesitamos revisar es precisamente cuál fue el sentido y cuál fue la motivación que tuvo esta ley 21.210 de simplificar el sistema de crédito. Y la motivación fue básicamente aquella, otorgarle al contribuyente certeza jurídica sobre un sistema de crédito más simple que aquel que se contenía anteriormente o con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley 21.210 ya tantas veces citada. ¿Qué ocurría hasta antes de esta reforma? Se determinaba un crédito de naturaleza distinta según el tipo de renta, y solo a modo ejemplar podemos referir el artículo 41A previo al actual que modificó esta reforma, esta modernización tributaria. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley encontrábamos un sistema de crédito denominado doctrinariamente unilateral, que era un sistema de crédito que se gatillaba cuando las rentas eran originarias de países con los cuales Chile no tenía un convenio suscrito para evitar la doble tributación internacional. Para exponerlo en términos más simples, ocurría que en este artículo 41A, antiguo, vamos a llamarle, se contenía un sistema de crédito siempre que iba a regular, o que iba a gobernar la situación en que la renta viniese de un país con el cual Chile no tenía convenio para evitar la doble tributación internacional. Por su parte, el artículo 41C antiguo contenía precisamente las reglas para determinarse un crédito cuando la renta provenía de un país con el cual Chile tenía un convenio suscrito para evitar la doble tributación internacional. Desde esa perspectiva, entonces, se decía que en el artículo 41A se encontraban las reglas de créditos por impuestos soportados en el extranjero en el régimen unilateral o en el sistema unilateral, o sea, sin convenio para evitar la doble tributación internacional, y por el contrario, en el artículo 41C se encontraban contenidas las reglas para determinar el crédito cuando la renta era originaria de un país con el cual Chile tenía un convenio suscrito para evitar la doble tributación. Entonces, precisamente, con esta modificación lo que se buscó
es evitar que existiese un crédito de naturaleza distinta según el tipo de renta. Y así, por ejemplo, si la renta es por concepto de dividendo o retiros, el sistema de créditos se encuentra en el artículo 41A. Luego, si la renta la generaba un establecimiento permanente o la genera un establecimiento permanente situado en el exterior, por supuesto también esa regla se encuentra contenida en el artículo 41A. ¿Qué ocurría anteriormente? El artículo 41A contenía a su vez distintas letras que se encargaban de regular cada uno un sistema de créditos dependiendo de la naturaleza, dependiendo de la naturaleza según el tipo de renta. También existían anteriormente topes diferenciados por renta. Existía un tope general de un 32% en el sistema unilateral, pero ese tope general, si bien aplicaba de manera transversal a cada una de estas rentas, luego habían distintas rentas distintos topes, dependiendo del tipo de renta. Por ejemplo, para determinar los topes contenidos en el artículo 41A letra A, que se refería a rentas por concepto de dividendo y retiro de utilidades, los topes eran los impuestos soportados en el extranjero, por supuesto siempre considerando ello, pero los topes eran básicamente o el impuesto de primera categoría en algún caso, o algún otro tope consistía en un porcentaje particular. Pero no importa, lo que me importa en este contexto es que particularmente entendamos que en la actualidad ya no existe no se determina un crédito de naturaleza distinta según el tipo de renta. No existen más topes diferenciados. Los sistemas de cálculo de crédito se simplifican en virtud precisamente de que se observaban cálculos complejos con anterioridad a la entrada en vigencia de estas modificaciones. Y también, por supuesto, se generaban ciertas situaciones anómalas que luego vamos a revisar. Lo primero, entonces, destacar 3 puntos. Se suprime, con la entrada en vigencia de la ley 21.210, se suprime el artículo 41C respecto de rentas provenientes de países con convenios para evitar la doble tributación. Les comentaba hace unos segundos que desde un punto de vista doctrinario hablábamos de un sistema de créditos unilateral y de un sistema de créditos bilateral. El primero contenido en el artículo 41A, el segundo contenido en el artículo 41C. En la actualidad, y a modo de resumen, estas dos normas se consolidan en una sola, que es el actual artículo 41A. Ello originó o gatilló necesariamente la supresión del artículo 41C. Por lo tanto, hoy día ya no resulta efectiva esta distinción entre un régimen unilateral y un régimen bilateral contenido en distintas normas. Actualmente dicho régimen se encuentra consolidado en un solo texto, esto es el artículo 41A. Se elimina la letra E del artículo 41G. Como cuestión previa, destacar que el artículo 41G se encarga de regular la tributación de las rentas pasivas. Dichas rentas pasivas, cuando eran reconocidas en Chile como tal, gatillaban la posibilidad de que el contribuyente, a propósito de la tributación de estas, también obtuviese o pudiese determinar un crédito imputable contra dicha tributación. Se elimina esta referencia en la letra E del artículo 41G porque precisamente se consolida todo el mecanismo de créditos por impuestos soportados en el extranjero en el actual artículo 41A. Y naturalmente, a propósito de lo que señalamos, se reemplaza el artículo 41A consolidando las distintas disposiciones sobre la materia. Básicamente, de estas 3 revisiones o de estos 3 puntos que acabamos de ver, los mismos dicen relación con las modificaciones o dialogan estructuralmente con las modificaciones que recibe el sistema de créditos por impuestos soportados en el exterior. Ahora, ¿qué es lo que busca el sistema de créditos por impuestos soportados en el exterior? Lo que busca básicamente es evitar o disminuir el problema de la doble imposición. ¿Y por qué hablamos de un problema? Porque precisamente en esos términos se aborda la doble imposición. Se aborda como una contingencia que evita, por ejemplo, o que provoca que se disminuya o no favorece el intercambio de capitales, que pueden ser capitales económicos y también culturales. Entonces, esta doble imposición resulta ser nociva para el movimiento y la comercialización de determinadas actividades. Y a partir del reconocimiento de esta doble imposición
y su calificación como un elemento nocivo en las relaciones económicas, lo que buscan distintos países a nivel de normativa interna o a nivel de normativa exterior a través de la suscripción de contratos para evitar la doble tributación internacional, lo que buscan estos países es evitar la doble tributación o derechamente disminuir la misma. ¿Y cuál es un caso de doble tributación? Por ejemplo, el que podemos visualizar en la PPT. En este caso, tenemos como referencia Chile y el extranjero. Noten que en el extranjero se crea una sociedad extranjera. Sociedad extranjera en la que participa un contribuyente del artículo 14, para este caso, un contribuyente que tiene participación en dicha sociedad extranjera, tiene participación en el capital de aquella compañía que se encuentra constituida en el exterior. Esta compañía constituida en el exterior, para los efectos de nuestro ejemplo, obtuvo una renta de 1.000. Dicha renta de 1.000 se vio afecta a la tributación corporativa. Si lo pudiésemos analogar a nuestros impuestos nacionales, se vio afecta en el exterior al impuesto a la renta. Entonces, esa renta que originalmente eran 1.000, luego de verse afecta a una tasa de un 30% de impuesto a la renta, la misma queda neta en 700. Pero ¿qué ocurre? Cuando se distribuyen esos 700, ¿a quién se le distribuyen? Al contribuyente constituido en Chile, que tiene participación en la sociedad extranjera, se gatilla un segundo tributo. Este es un tributo de retención muy analogable a nuestro impuesto adicional. Entonces, se gatilla primero esta renta corporativa, este impuesto corporativo, con tasa de 30%, dando como resultado una renta líquida de 700. Pero esa renta líquida de 700 luego se afecta con un impuesto de retención del 10% para el efecto de nuestro ejemplo. Entonces ya tenemos que en este caso una misma renta se afectó 2 veces con tributo. Pero no basta con ello para este ejemplo, sino que además ocurre que esta renta llega a manos del contribuyente residente o domiciliado en Chile. Y como decíamos que este además es un contribuyente del impuesto de la primera categoría, un contribuyente del artículo 14, que no resulta particularmente preciso en la actualidad decir que un contribuyente del artículo 14 es un contribuyente de primera categoría. Hago la salvedad porque el artículo 14, en su letra D, en su número 8, se encarga de regular la tributación de un contribuyente del artículo 14 que no va a ser afecto a impuestos de primera categoría. Una novedad legislativa que tenemos en particular en dicho número, que es un contribuyente transparente para los efectos del impuesto de primera categoría. Hago esa digresión y esa salvedad para tratar de abordar este ejemplo con mayor precisión. Hecha la salvedad, entonces tenemos que este contribuyente del artículo 14 que tiene participación en una sociedad extranjera percibe este dividendo o esta distribución. Pero ¿qué ocurre al percibirla? Se encuentra obligado, según la normativa interna contenida en la Ley sobre Impuesto a la Renta, de tributar dicho dividendo sobre base percibida, de conformidad al artículo 12 de la LIR, pero tributarlo con impuesto de primera categoría. Entonces ya tenemos que esta renta, en este camino, en este transitar, sufrió la carga de un impuesto corporativo en el exterior. Sufrió la carga de un impuesto adicional, o un impuesto de retención, adicional para efectos analógicos. Un impuesto de retención, y además llega a Chile esa renta y sufre una siguiente tributación que es el impuesto de primera categoría. Pero aunque parezca cuento de nunca acabar, luego esa misma renta podría tener una siguiente tributación. ¿Cuál es? En los impuestos finales de los propietarios de la empresa de que se trata para nuestro ejemplo. O sea, un impuesto corporativo, un impuesto de retención, un siguiente impuesto corporativo, que es el que se va a aplicar en Chile y que se llama impuesto de primera categoría, para luego esa misma renta sufrir una siguiente tributación que va a ser con los impuestos finales del impuesto global complementario o impuesto adicional. Si nosotros hacemos este recorrido y eliminamos la tributación con impuestos finales, tenemos que una misma renta se afectó con una tasa inicial de 30, luego con una tasa inicial de 10, una tasa siguiente de 10 y con una tasa de 27% en Chile. La renta que originalmente era 1.000 terminó siendo o sufriendo, mejor dicho, una carga impositiva de 513. O sea, esa renta en términos globales se afectó en más de un 50% con tributos tanto en Chile como en el extranjero.
Entonces, viendo, conociendo y entendiendo dicha situación el legislador, ¿qué es lo que hace? Establece en el artículo 41A, para efectos actuales, un sistema de créditos para evitar la doble tributación. Y ese es el sistema de crédito que nosotros vamos a empezar ahora a revisar en detalle. ¿Y para qué se establece ese sistema de crédito? Precisamente para tratar de disminuir los efectos nocivos y tratar de idealmente eliminarlos de la doble imposición. Efectos que se reconocen como nocivos no solo por quien hoy actúa como expositor, sino que nosotros cuando revisamos los comentarios al modelo de convenio para evitar la doble tributación internacional de la OECD, la misma OECD u OCDE se encarga de definir en este texto la doble imposición como una cuestión de carácter nocivo y poco amable con el libre transitar o con el circular de bienes y capital humano. Vamos a la siguiente slide, por favor. Primera cuestión, aclarar que el artículo 41A resulta ser bastante lógico en cuanto a la exposición que propone el mismo. Hacemos esta afirmación porque dicho artículo 41A primero se encarga de definir cuál es el universo de contribuyentes que pueden optar a este sistema de créditos por impuestos soportados en el extranjero. Y en el encabezado el mismo nos enseña que ¿quiénes van a ser los contribuyentes beneficiarios de este sistema? Los contribuyentes o entidades domiciliados, residentes, constituidos o establecidos en Chile que obtengan rentas que hayan soportado impuestos en el extranjero. Hago énfasis en esta última expresión. ¿Por qué? Porque nosotros hasta antes de la ley 20.780 debíamos hablar de crédito, de un sistema de crédito por impuestos soportados en el exterior a propósito de rentas de fuente extranjera obtenidas. O sea, este sistema de crédito se gatillaba cuando un contribuyente residente o domiciliado en Chile obtenía una renta de fuente extranjera que se afectaba con doble tributación. O sea, esa renta de fuente extranjera se afectaba con impuesto en el exterior y también en Chile. ¿Qué ocurre? Ya la ley 20.780 a partir del año 2015 otorga la posibilidad de que el crédito sea imputado tanto por una renta de fuente chilena o una renta de fuente extranjera. Lo importante es que esa renta, si debe reconocerse en Chile y ha sufrido doble imposición, la misma en principio puede gozar de un crédito por impuestos soportados en el exterior. De más está decir que la fuente de la renta en general, en términos generales, están tratadas en los artículos 10, 11, y también en relación con esto, el artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Entiéndase el 10 y 11 como las reglas generales, y el artículo 59 una fuente pagadora, que es digamos que una tesis que tiene que ver precisamente con la posibilidad de Chile de gravar determinadas regalías que se encuentran reguladas en dicho artículo 59. Perdonen la digresión, volvemos entonces. El encabezado del artículo 41A es muy claro y nos dice cuál es el universo. Y el universo de contribuyentes, ¿cuál es? Contribuyentes o entidades, es importante que se aclare eso, contribuyentes o entidades, domiciliados, residentes, constituidos o establecidos en Chile, que obtengan rentas que hayan soportado impuestos en el exterior. Por lo tanto, esa renta puede ser de fuente chilena o de fuente extranjera. Pero si esa renta es de fuente extranjera o chilena y debe reconocerse en Chile y se afectó con tributos en Chile y en el exterior, dicha renta puede gozar de un crédito por impuestos soportado en el extranjero. Ahora bien, ¿por qué agregamos un tips acá? Porque ese tip precisamente permite entender que no se trata solo de sociedades las que pueden hacer esta imputación de crédito, sino que en el caso de fondos de inversión, sus partícipes podrán recuperar como crédito el impuesto soportado en el exterior en las mismas condiciones que si estos hubiesen obtenido las rentas directamente en el exterior. Básicamente acá hay un ejemplo donde una entidad que no es propiamente una persona jurídica, a partir de la posibilidad de que tiene, dicha entidad, si bien no tiene la posibilidad de imputar el crédito directamente, esos créditos van a poder ser imputados precisamente por los partícipes del fondo. Entonces, con este tip se aclara precisamente aquel encabezado del artículo 41A.
Decíamos que el encabezado del artículo 41A fija el universo de contribuyentes que pueden tener derecho al crédito. Luego, el número 1 del artículo 41A nos enseña cuáles son las rentas cuyos impuestos soportados en el exterior pueden ser utilizados como crédito. Luego, el número 2, los impuestos soportados en el exterior que pueden ser utilizados como crédito. El número 3 nos enseña la determinación del crédito. El número 4 y 5, las imputaciones de los créditos. El número 6 nos da cuenta de algunas obligaciones de registro. Y por último, el número 7 nos enseña las normas comunes aplicables a este sistema de crédito. Entonces, ¿cuáles son las rentas que tienen derecho al crédito? Los dividendos y los retiros. En este contexto vamos a ir de inmediato haciendo una analogía con la norma que existía anteriormente. Dividendo y retiro, actualmente contenido en la letra A. Antiguamente también estas rentas tenían derecho a crédito y las mismas se encontraban reguladas en el artículo 41 a letra A. Luego, las rentas por el uso de intangibles, tales como marcas, patente y fórmula. Dichas rentas también pueden originar un crédito y las mismas ya se encontraban reguladas en estos mismos términos en el artículo 41A, letra C. Luego, la renta por la prestación de servicios profesionales o técnicos o servicios calificados de exportación. El mismo artículo 41A, letra C, antiguo, antes de modificaciones, también contenía un crédito respecto a estas rentas. Luego, las rentas clasificadas en los números 1 y 2 del artículo 42. Rentas que también, antes de modificación, se encontraban con derecho a crédito en el sistema unilateral y bilateral. En el sistema unilateral, reguladas en el artículo 41A, letra D. Luego, rentas de establecimientos permanentes situados en el extranjero. También estas rentas gozaban de crédito y el crédito se regulaba en el artículo 41A, letra C. Perdón, 41A, letra B. Luego de ello, rentas pasivas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41G. Dichas rentas también gozaban de crédito y se encontraba el mismo regulado en el artículo 41A, letra B. Y por último, rentas provenientes de países con los cuales Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación, por las cuales se haya comprometido el otorgamiento de un crédito. Para estos efectos también había una norma, antes de modificación, que regulaba el crédito para dichas rentas. ¿Cuál era? El artículo 41C. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que si bien se reforma el sistema de crédito, las rentas que pueden gozar de créditos por impuestos soportados en el extranjero no son sino las mismas que existían hasta antes de la modificación. Por lo tanto, en esto el artículo 41A no nos otorga novedades, sino que simplemente sigue regulando respecto de las mismas rentas, ahora un nuevo sistema de crédito con nuevas determinaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que invito a los oyentes a que no se asusten con la modificación, porque ya tenemos algo previamente aprendido, que es que todo el sistema de crédito, en cuanto a las rentas que gozan del mismo, se mantiene en términos exactamente iguales. Luego de ello, el número 2 nos enseña cuáles son los impuestos que pueden ser susceptibles de utilizarse como créditos en Chile. ¿Y qué nos dice este número 2? Nos dice que el primer impuesto que puede ser utilizado como crédito es el impuesto de retención que sufrió el contribuyente residente domiciliado en Chile. Recuerden que en el gráfico que mostrábamos, en este ejemplo que mostrábamos, el impuesto de retención se gatillaba con posterioridad al impuesto corporativo que se generaba en el extranjero. ¿Qué ocurre? Que el primer impuesto pagado en el exterior que puede ser utilizado como crédito en Chile es el impuesto de retención, o sea, el equivalente a nuestro impuesto adicional. Luego de ello también puede ser crédito indirecto el impuesto corporativo pagado por la sociedad en el extranjero. O sea, a modo de recapitulización, gracias, podemos decir que el primer impuesto que funciona como crédito es el impuesto de retención. El segundo impuesto que puede ser utilizado como crédito, el impuesto corporativo,
que pagaba la sociedad extranjera en el exterior. Y por supuesto con la aclaración de que el crédito indirecto por impuesto corporativo pagado por la entidad en el extranjero o adeudado hasta el ejercicio siguiente por el EP o entidad controlada. Luego de ello, también puede ser imputado como crédito el impuesto que han pagado las sociedades subsidiarias en las que participa la sociedad extranjera. Luego vamos a ir viendo un gráfico que va a permitir aclarar esto. Ahora bien, en dicho caso, para que el impuesto pagado por las sociedades subsidiarias en la que participa la sociedad extranjera, para que pueda ser utilizado como crédito, es imprescindible que la participación de la sociedad extranjera en dichas subsidiarias, participación directa o indirecta, sea mayor o igual al 10%. Y las sociedades subsidiarias, además, deben encontrarse domiciliadas en el mismo país en que se encuentra domiciliada la sociedad extranjera. Ahora bien, si esas sociedades subsidiarias se encuentran domiciliadas en un tercer país, o sea, en un país distinto de aquel en que se encuentra domiciliada la sociedad extranjera, dicho país donde se encuentran domiciliadas estas subsidiarias deben tener un convenio para evitar la doble tributación internacional suscrito entre dicho país y Chile, o un convenio que permita el intercambio de información. Entonces, recapitulando, el primer impuesto que sirve como crédito es el impuesto de retención. El segundo impuesto que puede servir como crédito es el impuesto corporativo. El tercer impuesto, llamémoslo de esta forma, que puede servir como crédito es el impuesto corporativo, pagado por las subsidiarias en que participa la sociedad extranjera, con las condiciones que acabamos de revisar. Y luego también puede ser utilizado como crédito el impuesto adicional que hubieran pagado las entidades sin residencia en Chile por las rentas que deban reconocerse en el país. Todo esto lo vamos ahora a ver en un gráfico. ¿Cómo se entiende o cómo debe entenderse esta situación que parece quizá un poco compleja en la explicación meramente de letra? Vamos a los números, o vamos a poder graficar esto. Ocurre que hay un contribuyente que se encuentra residente domiciliado en Chile. Ese contribuyente residente domiciliado en Chile participa en aquella que se denomina sociedad extranjera. Esa sociedad extranjera, a su vez, participa en esa sociedad subsidiaria que está en el mismo país. Y hay una siguiente sociedad subsidiaria, a la que vamos a llamar 2, que está domiciliada en un tercer país. El primer país es Chile. El segundo país, entre franjas rojas, entre líneas rojas, es un país con el cual Chile no tiene convenio para evitar la doble tributación internacional. Y el tercer país es un país con el cual Chile tiene convenio para evitar la doble tributación internacional. ¿Cuáles son los impuestos que pueden ser utilizados como crédito? Entonces, el impuesto de retención, que se encuentra en la letra A de nuestro gráfico. Ese impuesto de retención va a ser o puede ser utilizado como crédito en los términos que luego nos va a explicar José. Luego el impuesto corporativo pagado por la sociedad extranjera. Luego también puede ser utilizado como crédito el impuesto corporativo pagado por la subsidiaria 1. ¿Por qué? Porque en este caso la sociedad extranjera, para nuestro ejemplo, participa directamente en más de un 10% en el capital de esa subsidiaria 1. Y luego también puede ser utilizado como crédito el impuesto corporativo soportado por la subsidiaria 2. ¿Por qué? Porque se encuentra dicha sociedad subsidiaria 2 domiciliada en un país con el cual Chile tiene suscrito un convenio para evitar la doble tributación internacional, que es precisamente la exigencia de la norma contenida en el artículo 41A. Y también podrá ser utilizado como crédito el impuesto adicional que se encuentra descrito en la letra D. ¿Por qué se pueden utilizar estos créditos estos impuestos corporativos como créditos? Decíamos, porque se cumplen los requisitos. La sociedad extranjera participa directamente en la sociedad subsidiaria 1 en más de un 10%. Participa directamente en la subsidiaria 2 participa indirectamente, discúlpenme, en la subsidiaria 2
en más de un 10%. En la subsidiaria 1 se encuentra domiciliada en el mismo país y la subsidiaria 2 se encuentra domiciliada en un tercer país con el cual Chile tiene suscrito un convenio para evitar la doble tributación internacional. Entonces, gatillado el cumplimiento de todos estos requisitos, precisamente el contribuyente puede invocar este crédito por impuesto soportado en el exterior respecto de todos estos tributos que se acaban de detallar. Ya. ¿Se escucha? Sí, se oye perfecto, José. Sí, perfecto. Ya, como bien expuso Luciano en la primera parte de esta presentación, yo ahora voy a explicar lo que es la parte práctica, ya cómo se determina y cómo se calcula estos créditos por impuestos soportados en el extranjero. ¿Ya? Básicamente lo que es la simplificación y la estandarización de los cálculos, lo vamos a ir viendo aquí paso a paso. ¿Ya? Entonces, lo primero, como ya comentó muy bien Luciano en un principio, lo que vino a hacer la ley 21.210 fue a simplificar lo que eran los cálculos y la determinación, ya porque como comentaba en un principio, si era, por ejemplo, un dividendo tenía una forma de cálculo, si era una renta pasiva tenía otra forma de cálculo, si era un servicio, una regalía tenía otra forma, si era un país con convenio, ¿ya? Entonces, depende del tipo de renta anteriormente, era la forma en cómo ya íbamos a calcular los créditos y los topes que íbamos a utilizar, ¿ya? Con esta nueva ley y reforma, lo que vino a hacer es a simplificar y estandarizar. O sea, ahora todos estos tipos de rentas que están contenidas en el artículo 41A, número 1, se van a calcular en este caso de la misma manera, ¿ya? Y ahora vamos a comentar cómo se calcula. ¿Ya? Entonces vamos a tener que interiorizar estos nuevos conceptos que vamos a llamar ahora, que van a ser primero lo que es la renta neta y lo que es la renta imponible. ¿Ya? Primero, ¿qué se va a entender por lo que es la renta neta? ¿Ya? Va a ser el resultado consolidado de la utilidad percibida, ¿ya? O pérdida en el extranjero. En este caso, el dividendo que se nos deposita, ¿ya? El retiro que percibimos, si prestamos un servicio en el extranjero, ya cuando nos paguen la factura, se va a entender todo esto que va a ser la utilidad líquida percibida, ¿ya? O la pérdida en el extranjero en el caso de una hipótesis de un contribuyente establecimiento permanente, ¿ya? Que pueda generar una pérdida. Y ellos pueden devengar efectivamente esta pérdida en Chile. Entonces, se va a entender que son estas rentas grabadas que deben grabarse en Chile, ¿cierto? Y que hubieran soportado impuestos en el extranjero, ¿ya? Y aquí cabe relevancia lo que comentaba Luciano también, es que ahora lo que importa es que las rentas tributen en Chile y se hayan grabado en el extranjero, a diferencia de lo que ocurrió hasta el 2015, en que tenían que ser rentas de fuente extranjera. Ya eso se eliminó, ¿ya? Y desde ahora lo que importa es que la renta haya sido grabada en el extranjero y no que sea una renta de fuente extranjera, ya lo que efectivamente causaba algunos problemas con cierto tipo de rentas que no podían utilizar los créditos en el extranjero. Además de esto, se van a descontar la pérdida, dice acá, en relación a las rentas afecta a impuestos en Chile que hubieran soportado en el extranjero. Que este es específicamente el caso de los establecimientos permanentes que podrían generar pérdidas en el extranjero y esas reconocerse acá a nivel de vengado. Ya sería el único caso. Además de esto, se deben considerar los gastos necesarios para producir la renta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es prestar un servicio en el extranjero, tendremos que descontar, por ejemplo, los pasajes, la estadía, el sueldo del técnico que fue a prestar el servicio en el extranjero. Todo eso se va a entender como gastos necesarios para producir la renta específica. Y cualquier otro gasto, además, que sea de utilización común. Lo que nos va a dar esto, la renta neta, ¿ya? A esta renta neta, lo que vamos a hacer es sumarle el crédito total disponible, que lo vamos a ver en la lámina siguiente cómo se determina, y nos va a dar nuestra renta imponible, ¿ya? Hay que tener en consideración acá como quick tips, que en el caso de los contribuyentes del artículo 42, número 2, que son contribuyentes que prestan servicio a través de boleta honorario, mayormente, ellos pueden deducir de sus gastos, gastos efectivos o gastos presuntos, ya que hayan incurrido para la generación de su renta. Entonces, como se señaló anteriormente, a la renta neta debemos sumar lo que es el crédito total disponible para llegar a lo que es la renta imponible. ¿Ya? ¿Qué se va a entender ahora por crédito total disponible? ¿Ya? Va a ser la cantidad menor entre el tope individual y el tope global. Ya vamos a ver ahora qué es lo que incluye cada uno de estos topes. Entonces, ¿qué se va a entender por tope individual?
va a ser la cantidad menor entre lo siguiente. El impuesto efectivamente soportado en el extranjero, que si recuerdan, en un principio, el caso que veíamos con Luciano, correspondería al impuesto corporativo, que eran los 300 que se pagaba sobre el dividendo, más los 70 que en este caso correspondía al impuesto de la remesa, ¿ya? Ese sería el impuesto efectivamente soportado en el extranjero, ¿ya? O el 35% de la renta bruta separada por cada tipo de renta, ya considerada en forma separada. Entonces, la renta bruta, en el ejemplo que habíamos comentado en un principio, eran 1.000. Entonces, los 1.000 por 35% me va a dar mi tope, que en este caso serían 350. ¿Ya? Acá se menciona además que en el caso de no poder determinarse la renta bruta, supongamos que puede ser el caso que en el extranjero me apliquen una tasa progresiva, una tasa escalonada, o yo no sepa la tasa de impuestos, ¿ya? O cualquier otro motivo en que yo no pueda llegar o determinar la renta bruta, ¿cómo vamos a calcular este tope? Va a ser la renta líquida percibida, o sea, lo que me depositaron según cartola, ¿cierto? Dividido por 65 multiplicado por 35, ¿ya? Esto va a ser en el caso de que no podamos determinar la renta bruta, ¿ya? Entonces, lo menor entre estas dos cantidades va a corresponder a mi tope individual, que para el caso que se comentó en un principio serían la diferencia entre los 370 de impuestos pagados en el extranjero versus los 350. Entonces, mi tope individual serían 350. Como segundo, ¿qué me dice la ley? Para ver cuánto es el crédito al disponible, compárame el tope individual versus el tope global. Y el tope global, ¿qué va a ser? La renta neta, ¿cierto? Que se calcula de la forma que vimos anteriormente, que era en este caso las rentas percibidas, menos los gastos necesarios para producirla, más el tope individual, que es el tope que acabamos de comentar, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por 35%, ¿ya? En el caso que veíamos en un principio con Luciano, la renta neta generada en Chile eran de 530, que en este caso eran los 630, ¿cierto? Que se percibían efectivamente en Chile, que eran de los 1.000 le descontamos el 30% del impuesto corporativo, y a esos 700 se le descontaban los 70 de impuesto a la retención, por lo tanto lo que se percibía en Chile según cartola son 630. A esos 630 hubo gastos necesarios para producirlos de 100, por lo tanto mi renta neta eran de 530. Entonces, renta neta de 530 más el tope individual, que para el caso anteriormente comentado eran 350. Todo eso por 35% me va a dar mi tope global. Entonces, lo menor entre el tope individual y el tope global va a ser mi crédito total disponible. Y ahí este crédito total disponible va a ser lo que yo voy a poder imputar tanto contra el impuesto de primera categoría como contra los impuestos finales, que lo vamos a ir viendo ya más adelante con números. Entonces, como ya se había adelantado un poco, para la determinación de este crédito total disponible, ¿cierto? Teníamos que tener en consideración cuánto era primero la renta neta, ¿cierto? Que la renta neta eran la renta líquida percibida, 630, menos el gasto de 100, lo que me da un monto de 530. A esos 530 le íbamos a sumar el crédito al disponible, que eran los 308. ¿Y esos 308 de dónde provenían? De la cantidad menor entre ¿qué? Entre el tope individual y el tope global. El tope individual, como ya habíamos comentado, era lo menor entre los 370 que se retenían en el extranjero versus los 350 que era la renta bruta por 35%. ¿Ya? Esa era mi tope individual, que ya la habíamos calculado de 350. Y mi tope global, los 530 de la renta neta, ¿cierto? Más los 350, que eso me da 808, por 35% me da 308, que ese es mi tope global. Entonces, mi crédito total disponible va a ser la cantidad menor entre el tope individual y el tope global, que para este caso es 308. Estos 308, que es mi tope, mi crédito total disponible, ¿cierto? Lo vamos a sumar, ¿ya? A mi renta neta. Entonces, mi renta neta de 530 más mi crédito total disponible de 308 me va a dar mi renta imponible. Ya que era lo que comentábamos en la primera lámina. Cuando hablamos de renta neta y renta imponible, acá acabamos de determinar lo que es la renta imponible, estos 838, ¿ya? Entonces hay que tener esos números en mente, porque ahora vamos a comentar cómo se distribuye y después cómo se ocupa este crédito de 308. Entonces para eso tenemos que saber qué contribuyentes son los que pueden ocupar estos créditos, ¿ya? Los contribuyentes que pueden hacer uso del crédito son las empresas que declaran renta efectiva según contabilidad completa, que para este caso son los contribuyentes del artículo 14 letra A,
Las empresas sujetas al régimen ProPyme, que declaran renta efectiva según contabilidad completa o simplificada, ya aquí estaríamos hablando de los contribuyentes del artículo 14, letra D, y los contribuyentes que declaren renta efectiva, pero no la terminen según contabilidad completa, ya contabilidad simplificada, otras que autoriza el director, y ahí están en este caso los contribuyentes del artículo 14, letra B, ¿ya? Todos estos son los contribuyentes que pueden hacer uso, en este caso, del crédito total disponible. Lo importante ahora es saber cómo vamos a distribuir este crédito total disponible, porque en un principio Luciano comentaba que este crédito se puede ocupar tanto para pagar el impuesto de primera categoría, para evitar la doble tributación, y además de eso, en el caso de sobrarme crédito, se va a poder ocupar también contra los impuestos finales, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ver cómo voy a distribuir este crédito total disponible entre el crédito de primera categoría y los impuestos finales que van a ser para estos casos el impuesto valor complementario o el impuesto adicional según corresponda el domicilio o residencia del contribuyente final, ¿ya? Entonces, del caso que habíamos comentado, la renta disponible, habíamos llegado a una renta disponible de 8.38, ¿cierto? Que a esta 8.38 debíamos aplicarle la tasa de primera categoría, en este caso de un contribuyente 14 letra A, ya que es una tasa de 27%, y eso me va a dar, en este caso, que este contribuyente debería pagar un impuesto de 226, ¿ya? Como comentaba Luciano en un principio, que estos 226, si no existiera la doble tributación, o estos créditos para evitar la doble tributación, el contribuyente debería pagarlos acá, ¿ya? Pero el fin de estas normas es evitar eso. Por lo tanto, de este crédito de impuesto de primera categoría que debería pagar el contribuyente de 226, tiene que imputarse lo que tengamos de crédito total disponible, que para estos casos era, teníamos un crédito de 308, ¿ya? Por lo tanto, del crédito total disponible de 308, debemos descontar lo que va a ser contra primera categoría. En este caso, el contribuyente no va a quedar afecto a primera categoría, ¿ya? Porque se va a cubrir todo ese impuesto de primera con el crédito total disponible por los impuestos que pagó en el extranjero. Pero le va a sobrar un monto, que va a ser un monto de 82, ¿cierto? Estos montos de 82 va a ser lo que va a poder ocupar contra los impuestos finales. ¿Qué es lo que pasa con este crédito total disponible que se usa contra la primera categoría? En caso de que me sobre, ¿ya? O que me quede un excedente de crédito, se podrá imputar el ejercicio siguiente. ¿En qué caso me podría pasar esto? En el caso de que tengamos, por ejemplo, una renta líquida positiva de fuente extranjera, y en el caso de que tengamos una renta o una pérdida a nivel nacional. Ya recuerden que después todas estas rentas se deben consolidar a nivel, porque el contrato te gana una sola renta líquida disponible, ¿cierto? Pero podríamos tener rentas positivas extranjeras y podríamos tener pérdida nacional. Entonces, al momento de fusionar estas rentas, me podría efectivamente producir una pérdida a nivel global. En ese caso, no habría impuesto de primera categoría, ¿ya? O sea, estos 226 serían cero. Pero este contribuyente no pierde estos 226, sino lo que hace, lo ocupa como crédito, ¿ya? Contra los ejercicios siguientes hasta que se genere una renta líquida positiva y se puedan aprovechar, ¿ya? Para quedar como un excedente para el ejercicio siguiente, ¿ya? Y otra cosa importante, que obviamente estas rentas van a ir a los registros empresariales como un crédito sin derecho de devolución, ¿ya? Cuando esté ahí, en este caso se tiene que repartir esos créditos en el registro de rentas empresariales, hay que tener cuidado siempre que estas van a ser rentas o créditos sin derecho de devolución. Por tanto, cuando se retiren estas rentas de las empresas, estos retiros, y después lo ocupen los dueños de estas empresas, ciertos socios accionistas, y lo llevan a su valor complementario, estos retiros, como tienen su origen en rentas que no dan derecho de devolución, cuando ellos lo imputen a su impuesto valor complementario, no podrán hacer, o no se les podrá devolver cantidad alguna por este concepto, ¿ya? Recuerden que esta fue una modificación legal que fue ingresada con la ley 20.630, ya por ahí en el año 2013 hacia adelante, y antes de esa fecha se devolvían impuestos que no se pagaban en Chile. Entonces, lo que generaba obviamente un perjuicio para el fisco chileno, pero ya desde la entrada en vigencia de la 20.630 ya se puso un freno a esto, y hay que tener siempre presente que una renta que tenga el origen de créditos que se han pagado en el extranjero no va a poder dar derecho a crédito, ¿ya? Entonces, del crédito que me sobra, que en este caso eran los 82, que no iban a ocupar contra la primera categoría, se va a poder ocupar como un crédito adicional contra impuestos finales. O sea, en los registros empresariales vamos a tener un crédito de primera categoría, ¿cierto? Por los 226, y además vamos a tener un crédito contra impuestos finales, que va a ser como un crédito adicional, ¿ya?
Este crédito, al igual que el anterior, tampoco dará derecho a devolución, ¿ya? Se anota de manera separada en el registro SAC. La tasa para poder distribuir este crédito, ¿ya? Va a ser la diferencia entre la tasa del 35% y la tasa del impuesto de primera categoría, que para este caso, si es un contribuyente del 14A, va a ser un 8%, si es un contribuyente del 14 letra D, sería un 10%. Ya recuerden que para distribuir este crédito total disponible se debe hacer un incremento conjunto, o sea, se deben sumar tanto el crédito de primera categoría como el crédito contra impuestos finales y se deben repartir de manera conjunta con una tasa incrementada, ¿ya? Que se va a repartir obviamente con estos porcentajes, ¿ya? 27% y 8%. Obviamente el crédito que se reparta nunca se va a poder repartir más de lo que esté registrado en el registro SAC. Entonces, como ya se había comentado anteriormente, el objetivo de esta norma, ¿ya?, es evitar la doble tributación. Por lo tanto, el caso que en un principio el contribuyente volvía a pagar 143 de impuesto, ¿ya?, por lo cual llegaba a una carga impositiva de 513, con estos créditos para evitar la doble tributación, el impuesto de primera categoría queda en cero. Por lo tanto, la carga impositiva para este contribuyente son solamente los 370, que corresponde al impuesto que soportó en el extranjero. Y en este caso, en Chile se evita la doble tributación, ¿ya? Entonces, este es el objetivo de estas normas, ¿ya? Evitar que el contribuyente pague, en este caso, que pueda llegar a pagar una tasa efectiva más del 50%, solamente queda en una tasa efectiva del 37%. Estos créditos también, lo que hemos conversado anteriormente, era para contribuyentes para empresas generalmente, o contribuyentes que lleven renta efectiva, pero también puede ser utilizado por personas naturales, ¿ya? La mecánica de la determinación va a ser exactamente la misma, a diferencia que los contribuyentes de personas naturales ya no van a estar afectos a impuestos de primera categoría, sino que todas estas rentas van a ir directamente a afectar a los complementarios, que esto es un cambio a lo que sucedía antes, porque hasta anteriormente las personas naturales debían pagar primera categoría y después lo que pagaban de primera categoría se daban de crédito contra el impuesto al complementario, como sabemos cómo es nuestro sistema integrado. Con la entrada en vigencia de la ley 21.210 se elimina esta vuelta que al final se da adicional en renta. Si al final ustedes saben que el impuesto final, el global o adicional, es el impuesto que al final graba el contribuyente. Entonces se simplifica un poco la tributación y todas las rentas se graban directamente con global complementario. Ya no hacen esta segunda vuelta que era primero por primera y luego por impuesto global complementario, dándose de crédito lo que pagaba como primera. ¿Ya? Entonces se simplifica nuevamente y toda la renta se afecta directamente con impuesto global complementario. ¿Ya? Y esta persona natural obviamente va a poder dar de crédito contra su global complementario todo el crédito total disponible de la misma manera que se calculó anteriormente, ¿ya? En el caso de quedar un excedente, este excedente no da derecho a devolución, ni imputación, ni remanente, ¿ya? En los mismos términos que ya habíamos conversado anteriormente. Entonces, este es el caso de una persona natural, la misma situación de la renta de 1.000, ¿cierto?, que paga impuestos de 370 en el extranjero. Esta renta neta, ¿cierto?, más el crédito al disponible que nos da la renta imponible de 838, se lleva al global complementario para este contribuyente, se le aplica la tasa de impuesto global complementario, que para este caso le da un crédito global, un impuesto global de 293. Como el contribuyente tenía un crédito total disponible de 308, que era lo que habíamos calculado inicialmente, ¿cierto?, que estaba acá, los 308, como el impuesto global complementario son 293, aquí le queda un excedente de 15. ¿Ya? Por lo tanto, todo el impuesto global complementario se cubre con el impuesto a pagar al extranjero, que eran de los 370 con los topes aplicados, quedamos 308, y por lo tanto acá no hay doble tributación, el impuesto global complementario va a quedar totalmente cubierto con el impuesto extranjero, y en este caso el excedente de 15 no da derecho a devolución, ni remanente, ni imputación. Esos 15 se pierden, ¿ya?, para este contribuyente. ¿Qué es lo que pasa con los contribuyentes del artículo, en este caso, personas naturales, ya que estén afectas al impuesto global complementario, ya sean contribuyentes que obtengan rentas del 42 número 1 o 42 número 2, ya un contribuyente que, además de tener sueldos o
o tener honorarios en el extranjero, además tiene otras rentas en Chile. Ya, por lo tanto, ya no es un contribuyente de segunda categoría, sino que pasa a ser un contribuyente del impuesto global complementario. La forma de calcular el crédito va a ser exactamente la misma que ya hemos comentado. Por lo tanto, estos contribuyentes lo que van a hacer, van a ir a la renta imponible a su global complementario, van a incluir otras rentas que tengan en su global, ya en su determinación, le va a dar su base imponible de global complementario, se aplica la tasa respectiva, y se va a dar de crédito, lo mismo que ya hemos conversado, el crédito total disponible con los topes respectivos. La salvedad sí que hay que tener en consideración cuando sean estos contribuyentes del impuesto global complementario por rentas del 42 número 1 o 42 número 2, es que para utilizar este crédito total disponible hay que hacer una proporción. ¿Ya? Anteriormente, cuando hablamos de rentas del capital, ¿cierto? Retiro, dividendo, ¿ya? Se puede ocupar el 100% de ese crédito total disponible contra el impuesto global, ¿cierto? Pero en este caso, cuando son rentas del 41.2 o 41.1, hay que hacer una proporción. Ya hay que hacer una proporción de cuánto corresponde a la renta de fuente extranjera sobre el total de las rentas, y sobre esa proporción es lo que vamos a dar de crédito total disponible. Ya aquí no va a poder ocupar el 100% del crédito total disponible, se va a determinar de la misma manera. Ya van a seguir siendo los 308, pero esos 308 no van a poder ocuparse de manera completa, sino que hay que hacer una proporción. ¿Ya? Y la proporción, como ya les había adelantado, va a ser de la renta de fuente extranjera sobre la renta total, ¿ya? Y esa proporción se va a poder aprovechar sobre este crédito total disponible. En el caso de que quede un excedente, ya ese excedente, como ya se ha comentado, no va a dar derecho a devolución, ni imputación, ni remanente. ¿Qué es lo que pasa con un contribuyente del 42 número 1? Ya, en este caso es un contribuyente que no tiene otras rentas en Chile, o sea, lo único que tiene son estas rentas del 42 número 1. Ya, por lo tanto, no es un contribuyente de global, sino que sigue siendo un contribuyente del impuesto de segunda categoría. Por lo tanto, este contribuyente va a tener que hacer al 31 de diciembre una reliquidación de sus rentas. ¿Ya? Va a tener que hacer una reliquidación de sus rentas de segunda categoría, ¿ya? De manera anualizada, de todos sus sueldos. Ya este caso es el típico caso de una persona que tiene un sueldo en Chile y un sueldo en el extranjero, ¿ya? Por el cual en el sueldo en Chile paga impuesto global complementario, en el sueldo en el extranjero paga el impuesto afuera. Entonces, en este caso, lo que va a tener que hacer esta persona el 31 de diciembre es reliquidar todas esas rentas, unirlas, ¿ya? Calcular cuánto va a ser su base imponible de impuesto único de segunda categoría con la tabla anualizada, ¿cierto? Y eso le va a dar su impuesto único reliquidado. ¿Ya? Sobre este impuesto único de segunda categoría reliquidado, se tendrá que dar también de crédito el crédito total disponible calculado de la manera que ya vimos anteriormente. ¿Ya? Igualmente, como les comenté anterior, acá también se debe hacer una proporción, ¿ya? Como dice acá, el crédito total disponible solo puede ser imputado en contra del impuesto único de segunda categoría reliquidado, que se hubiera determinado sobre rentas que soportaron impuestos en el extranjero, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Es que debemos hacer una proporción también, ¿ya? De cuánto son las rentas de fuente extranjera sobre las rentas totales, sobre los sueldos totales, ¿cierto? Y sobre eso, sobre esa proporción vamos a poder ocupar lo que es el crédito total disponible, ¿ya? A este impuesto único de segunda categoría reliquidado vamos a descontar el crédito total disponible con los topes respectivos y le vamos a descontar lo que haya el contribuyente enterado de impuestos de único de segunda categoría por los sueldos que le fueron reteniendo mensualmente, ¿ya? En el caso que aquí sobre o le exceda o le quede una devolución a este contribuyente, ¿ya? Se podrá dar derecho a devolución, pero ojo que lo que se da derecho a devolución acá va a ser lo que le sobre del impuesto único de segunda categoría, no lo que le sobre del crédito total disponible. Supongamos que, acá en el ejemplo, el impuesto único de segunda categoría reliquidado le da para este contribuyente 1.000, ¿ya? Y el crédito total disponible, supongamos que son 800, y de impuesto único de segunda categoría pagado 500. Por lo tanto, lo que le falta por pagar son solamente 200. ¿Ya? La diferencia entre el impuesto reliquidado versus el crédito total disponible, pero resulta que pagó de segunda categoría en Chile 500, por lo tanto, le van a sobrar 300 de impuesto único de segunda categoría, lo que va a poder acceder a su devolución. ¿Ya? Entonces, para dejarlo bien claro eso, lo que se vuelve en este caso es el exceso del impuesto único de segunda categoría, y no así el exceso del crédito total disponible por rentas soportadas en el extranjero. Ahora lo dejo nuevamente con Luciano, que seguirá con la presentación.
Seguimos entonces. A continuación vamos a conocer el registro de inversiones en el extranjero y ver cómo se ve. Primero, las inversiones que produzcan renta. Un segundito, don Luciano, por favor. Don Luciano, por favor. Vamos a partir señalando que, disculpen, está acoplada la... ¿Ahora sí? Pareciera ser que mejoró el audio. Sí. Lo primero que vamos a señalar es que este es un registro que básicamente lo que busca es que en el mismo consten las inversiones que se realizan en el extranjero y que van a producir o van a gatillar en Chile rentas que deban reconocerse en la determinación del impuesto de primera categoría u otros impuestos, impuesto de primera categoría, global complementario, impuesto adicional o impuesto único de segunda categoría, impuestos a los cuales se les va a imputar este crédito por tributo soportado en el exterior. Entonces, esto primero es un registro. Y en ese registro deben constar las inversiones que produzcan renta respecto de las cuales se tendría derecho a crédito. Luego, se deben incorporar en el registro en el año en que se efectúe la inversión. O sea, se va a reconocer o se va a incorporar, mejor dicho, a este registro precisamente la inversión que se efectúa en el exterior, pero en el año en que dicha inversión se materializa. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, que en la exigencia de incorporación al registro se gatillaba particularmente cuando el contribuyente recibía la renta que podía beneficiarse con crédito, renta que además debía tributar con los impuestos locales. Luego de ello, como alternativa a la inscripción en este registro, es posible reconocer o declarar en la DJ 1929 la inversión que se efectúa en el extranjero y que puede ser susceptible de renta que vayan a hacerse afecta a doble tributación y respecto de las cuales se le debe imputar un crédito por impuesto soportado en el exterior. Entiéndase que lo que debe incorporarse en este registro son precisamente las inversiones en el extranjero. ¿Qué quiero decir con ello? Vamos a tener que incorporar en este registro las participaciones que gatillan retiros y dividendos, por ejemplo. Se deberá incorporar en este registro las participaciones en sociedades controladas en el exterior. Se deberá incorporar en este registro o se deberá de reconocer en este registro precisamente el establecimiento permanente situado en el extranjero. Cuando hago esta aclaración, quiero que quede particularmente claro que en este registro, por ejemplo, no se tiene que hacer ningún reconocimiento respecto de un servicio prestado en el exterior, porque un servicio prestado en el exterior no es propiamente una inversión en el extranjero. Por tanto, que quede ello súper claro. Luego, entonces, como alternativa a la inscripción en este registro, se encuentra la posibilidad de reconocer la inversión a través de la DJ 1929. Adicionalmente a la inversión que se efectúa en el exterior, se deberán reconocer tanto en el registro como en la DJ 1929, deberán reconocer las rentas, impuestos y otros antecedentes asociados a esta inversión en el extranjero. Y luego, esta sí resulta ser una diferencia importante. Anteriormente, hasta antes de las modificaciones, cuando la inversión no constaba en el registro o no se había declarado esta inversión a través de la DJ 1929, la renta que se reconocía en Chile afecta a impuestos locales, no tenía derecho a crédito si dicha renta no constaba, la inversión a propósito de la obtención de esta renta no constaba precisamente en el registro. Por lo tanto, hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.210, la inscripción en el registro era esencial para poder obtener el crédito. Luego de las modificaciones incorporadas por esta norma, la falta de inscripción en el registro o la falta de información en la DJ respectiva solo gatillan la imposición de una multa que precisamente es de 10 UTM, incrementada con una UTM adicional por cada mes de retraso, con tope de 100 UTM. Entonces, acá encontramos sí una diferencia fundamental respecto del antiguo sistema. En el antiguo sistema, la inscripción en el registro era esencial para obtener el crédito. En el actual sistema, en la actual mecánica, la falta de inscripción en el registro, la falta de declaración de la inversión
en la DJ 1929 solo gatilla la imposición de una multa. Impuestos que dan derecho a crédito. ¿Cuáles son los impuestos que dan derecho a crédito entonces? Son los impuestos obligatorios a la renta, pagados, retenidos o adeudados en forma definitiva, que sean equivalentes o similares a los impuestos a la LIR. Hagamos primero una aclaración. Cuando hablamos de impuestos obligatorios a la renta, es importante que visualicemos en esta materia la aplicación de los convenios internacionales. Grosso modo, los convenios internacionales lo que hacen es distribuir potestad tributaria entre estados. Dicho en otros términos, los convenios lo que hacen es darle la posibilidad a los estados de aplicar impuestos respecto de determinadas personas. ¿Qué personas? Las residentes de uno u otro estado contratante. Ocurre que estos convenios, para evitar la doble tributación internacional, en muchos casos, en muchos artículos de dicho convenio, lo que se establece son tasas máximas que pueden aplicar los estados. Si un estado aplica una tasa mayor a aquella que se han consignado en los convenios respectivos, debemos entender que esa tasa mayor a la del convenio corresponde a un impuesto que no es obligatorio. Por lo tanto, el contribuyente chileno tiene que agotar todas las medidas para que se apliquen respecto de él los impuestos que correspondan en estricto rigor. Y así, por ejemplo, si la legislación interna de un país aplica un impuesto de 30% respecto de un servicio X, si en el convenio dicho servicio encuentra una tasa menor, por ejemplo, de un 15%, lo que corresponde es que al contribuyente de que se trate se aplique la tasa de 15%, entendiéndose que el 15% restante no da cuenta de un impuesto obligatorio, y no es obligatorio porque la legislación de que se trate para estos efectos del convenio no permite o no estableció una tasa distinta que el 15% que señalábamos. Entonces los impuestos tienen que ser obligatorios. Luego, los impuestos tienen que ser equivalentes o similares a los impuestos de la LIR. ¿Qué se entiende por impuestos equivalentes o similares? Aquellos impuestos que se aplican en el extranjero y que corresponden o se adaptan más o menos a los conceptos que nosotros tenemos para renta en Chile. Por ejemplo, debe tratarse de impuestos que graven la renta, los ingresos, utilidades, beneficios o incrementos de patrimonio del contribuyente, de acuerdo con la definición de renta del artículo 2, número 1 de la LIR, aplicado sobre resultados reales o una renta presunta. O sea, el impuesto debe ser obligatorio y debe ser equivalente, similar a los impuestos que nosotros aplicamos en Chile. Luego, los créditos otorgados por la legislación extranjera al impuesto se considerarán como parte de este último. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando el país en el exterior, el Estado extranjero, otorga un crédito, ese crédito va a rebajarse de aquella parte que el contribuyente va a imputar como crédito en Chile. Ese crédito que se otorga en el extranjero se rebaja de manera de no utilizarse ese crédito y además el impuesto respectivo. Luego de ello, si la aplicación del impuesto en el extranjero depende de su admisión como crédito, dicho impuesto no dará derecho a crédito en Chile. ¿Qué ocurre? Que en muchos estados, particularmente aquellos estados que son conocidos como paraísos fiscales, cuando el contribuyente invierte en dichos estados, el Estado, a través de sus instituciones, les pregunta si el aplicarle un impuesto en ese paraíso fiscal le significa a dicho contribuyente tener como crédito el impuesto que se le aplica en el exterior. Si el contribuyente que invierte en un paraíso fiscal responde que tiene derecho al crédito, entonces se aplica el impuesto. Si el que invierte en el paraíso fiscal señala, declara que la aplicación del impuesto en el paraíso fiscal no le va a dar un crédito en su país, no se aplica el impuesto. Eso es lo que se encarga de regular esta situación. En Chile, si se hace esa pregunta en el país donde se está efectuando la inversión en el exterior, si se formula esta pregunta, en Chile lo que nosotros suponemos, o lo que se señala expresamente por la norma, es que dicha renta, la que se origine de ese país, no va a tener derecho a crédito. Luego, acreditación de los impuestos soportados en el exterior se acreditan mediante un comprobante de pago,
mediante la declaración de impuestos en el extranjero, mediante un certificado oficial o por cualquier otro medio de prueba legal. Por supuesto, deberá acreditarse el pago del impuesto, deberá acreditarse la tasa del impuesto, deberá acreditarse la naturaleza del tributo, junto con este comprobante, esta declaración, estos certificados deberían contener toda esta información que a nosotros nos permitan visualizar que se cumplen los requisitos establecidos por la ley para imputar ese impuesto como crédito en Chile. Luego, la acreditación también deberá acreditarse la participación en las sociedades extranjeras que dan origen al crédito directo e indirecto. Y es suficiente una traducción privada en caso que así se requiera. Por motivo fundado solamente puede solicitarse una traducción oficial. Entonces, como regla general, es que el contribuyente aporta su antecedente. Si se requiere que esos antecedentes sean traducidos, la traducción privada es suficiente. Pero por determinadas situaciones o en determinados casos, el Servicio de Impuestos Internos podría, mediante resolución fundada o por motivo fundado, exigir una traducción oficial. Estimados, estimadas, hasta acá nuestra exposición, hasta acá nuestra charla. Quedamos atentos a cualquier pregunta y o comentario que quieran formular. Sí, don Luciano y don José, tal como habíamos anticipado, posterior a la exposición de ustedes, vamos a hacer una ronda de preguntas. Lo que pedimos entonces a todos los que estén conectados, ya tenemos algunas consultas, por lo que pueden seguir ustedes incrementando esta base de preguntas. Voy a pasar entonces a algunas consultas que se han hecho, y yo presumo que cualquiera de los dos puede tomar la palabra y hacer su respuesta, ¿ya? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Formúlenos las preguntas. De acuerdo. La señorita Jimena nos consulta. Dice, entonces, ¿en las rentas empresariales no se contemplan como crédito? O sea, para ser súper concreto, las rentas que tienen derecho a crédito son las rentas que nosotros revisamos. ¿Y cuáles son estas rentas? A modo de reiteración, son las rentas por concepto de retiro o dividendo, son las rentas o regalías que se obtienen por concepto de marcas, patentes, fórmulas y otras prestaciones similares, por servicios de exportación, rentas del artículo 42 número 1, 42 número 2, rentas por concepto del reconocimiento de rentas pasivas a propósito de lo dispuesto en el artículo 41G, y todas las rentas que figuren en los convenios donde se hayan obligado a los estados a dar un crédito por dicha renta. Si lo pudiéramos decir en otros términos, son aquellas que expresa y específicamente se han detallado en el número 2 del artículo 41. ¿Alguna otra pregunta? ¿O si es que se responde lo que se consulta? La misma señorita Jimena nos pregunta, dice, y si fuera ese el caso, ¿dónde, cuándo rige? ¿Cuál caso? ¿Desde cuánto rige? ¿Me puede aclarar la pregunta? Porque entiendo que doña Jimena preguntaba si discúlpeme, es imposible que nosotros podamos conectar directamente con ella, que ella pueda abrir su audio, por ejemplo, y nos pudiera formular la pregunta en términos directos, de manera tal de esclarecer la pregunta en caso que no se entienda. Pregunto, ¿no? Roberto tal vez nos podría informar si acaso eso es posible, lo que pregunta don Lucía. Porque la verdad que cuando ella utiliza la voz rentas empresariales, me gustaría saber a qué se refiere con rentas empresariales. O qué quiere decir con rentas empresariales. Me dicen que no se puede, por favor ver el chat. Ya. No se puede noticiar. Pero en concreto, las rentas que tienen derecho a crédito son las rentas que expresamente se señalan en el artículo 41A. Y la manera de determinar el crédito e imputar el mismo es como detalladamente lo revisaron con José. Si es que no se responde la pregunta, que por favor nos las pueda reformular, a ver si le podemos ayudar a doña Jimena.
Ya. Si la señorita Jimena tiene alguna otra consulta o ampliar su consulta, lo puede escribir en el chat. Nosotros feliz de ayudarle. Perfecto. Y seguimos con la siguiente de las preguntas que nos hace la señora María Ivonne Carbacho, que dice: ¿la acreditación y participación de los impuestos pagados puede ser en forma digital? Claro, se puede, la acreditación, como lo decíamos, se puede realizar a través de cualquier medio de prueba legal. Y esos medios de prueba legal lo que buscan básicamente es poder satisfacer las necesidades de acreditación que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Si dichos documentos que se aportan son un medio de prueba legal y logran otorgar fe al funcionario fiscalizador o al equipo de fiscalización respectivo, por supuesto que por esa vía se pueden acreditar tanto los impuestos pagados como la tasa de los mismos, la naturaleza de la renta y cualquier otro antecedente que puedan ser requeridos en etapas de fiscalización. Agrega también la señora María Ivonne preguntando: ¿también pueden ser las rentas provenientes de intermediación financiera? ¿A qué se refiere con rentas de intermediación financiera y en qué contexto podría no estar inclusa en este sistema de crédito? Señora María Ivonne, tiene... Parece que doña María Ivonne puede conectarse directamente. Ejemplo, en el caso de las agencias de valores que hagan asesorías en el extranjero mediante intermediación financiera, que las asesorías sean de intermediación financiera con bancos del extranjero, ¿estas rentas también estarían afectadas? O sea, todas las rentas que califican dentro del número 2 van a ser rentas que tienen derecho a crédito. Y si lo pudiese decir en términos más globales, todas las que están en los convenios son rentas que van a tener crédito. Y después de eso, si no está contenida en un convenio para evitar la doble tributación internacional que se encuentre vigente y donde se hayan comprometido los créditos, si se cumplen esos requisitos, todas las rentas de convenio van a gozar de crédito. Por lo tanto, esa renta de intermediación financiera, si por ejemplo estuviese regulada en alguna de las normas de convenio, que normalmente estas normas de convenio son aquellas que se encuentran contenidas entre el artículo 6 y el artículo 21, que son las normas que distribuyen potestad tributaria y dan mecanismos de tributación, o que no establecen, digamos, tasas de tributación. Si está contenido en un convenio, por supuesto. Luego de ello, si esta renta de intermediación financiera catalogase en alguna de las letras contenidas en el número 2 del artículo 41A, sin ningún inconveniente. La verdad que la denominación de la renta puede ser relevante o no, pero lo que importa es que sea de aquellas rentas que por su naturaleza dan derecho a crédito. ¿Y cuáles son aquellas? Las que están contenidas en las letras A, B, C, D y D, efectivamente, A, B, C y D del número 2 del artículo 41A. Gracias. Gracias, don Luciano. ¿Alguna otra tenemos pregunta? otra consulta. Si es que alguien está todavía con tiempo de poderla hacer, le esperamos un par de segundos. Y las siguientes preguntas las puede responder don José, porque don José después dice que participó extremadamente de manera ardua en la charla, pero no lo he visto respondiendo preguntas. Las siguientes son para él entonces. Muchísimas gracias, don José. Ya, dice... no, ya no tenemos posibilidades, no hay más preguntas según el administrador de la plataforma. Suele ocurrir Entonces, esto, siempre don José se ve favorecido. Sí. Bueno, lo que nos queda entonces es pedirle a la señora María Ivonne su despedida, sus agradecimientos que corresponden a los funcionarios del servicio. Lo dejo, señora María Ivonne, entonces a su disposición. Su micrófono, señora María Ivonne, pareciera estar apagado. Sí. Parece que siempre me pasa que el micrófono Ahora está apagado. Le escuchamos. Bueno, darle las gracias aquí a Luciano y a José. Muy clara la exposición. Es decir, igual yo creo que estamos entrando
en una nueva materia, en un área un poco más fina de lo que es el área de tributaria, y que la hicieron bastante sencilla, es decir, algo que para uno, el general, es complejo, la hicieron bastante sencilla, así que por lo tanto darle muchas gracias y también solicitarle que nos dejen la presentación para poder enviarla a todas las personas que se inscribieron, porque creo que en una primera instancia uno va entendiendo todo, pero después cuando está en el momento del hacer, pueden presentarse algunas consultas y la ponencia, la PPT, nos podría ayudar. Así que agradecerles mucho, mucho a ustedes, bastante ágil, así que nada más, invitarlos nuevamente a que en un futuro cercano podamos hacer otra intervención de esta, y nada más, muy agradecida a nosotros. No, para nosotros es muy grato también tratar de colaborar y darle, materializar estos acuerdos que en algunas ocasiones terminan perdidos en escritorios. La verdad que aquí vemos cómo se materializan estos acuerdos y digamos que ganamos y nos engrandecemos nosotros como servicio, y esperamos que ustedes también como institución. Espero también que en la próxima ocasión podamos tener una charla presencial en ese extraordinario y muy amplio auditorio que tienen en Providencia y Sí. que ya nos han facilitado en alguna ocasión, y estuve dando charlas precisamente en ese auditorio. Así que esperemos que las condiciones se normalicen y nos Sí. conozcamos los alumnos y a quienes participen. Nosotros felices siempre de colaborar con ustedes y con quien lo necesiten en estos aspectos. Nosotros también esperamos que esto cambie y que volvamos a la presencialidad pronto. Esperemos, pues. Y si no, acomodarnos como se nos muestran los tiempos. Sí, pues así es. Muchísimas gracias a todos. Me despido. José, te dejo para que te puedas despedir también. Perdón si te desperté, José. Don José parece que se nos extravió. Sí, no se le ocurre. Lo que pasa es que José tiene particularmente su agenda sobrecopada. Bueno, nos Hay que quedamos poner el micrófono, José. Todavía no. Al parecer se nos extravió don José. Sí, parece Pero que... es el sino de su vida. Él es un chico en algunas ocasiones extraviado. A don Luciano le corresponde entonces pillarlo algún día que Don nos... Roberto, ¿le podrá dar el audio, el micrófono, abrir el micrófono a don José? ¿A José Cáceres? Pareciera ser que estamos con alguna contingencia final, pero lo importante es que, mire, a nombre mío, José, nos despedimos, les damos las gracias y siempre vamos a quedar a su disposición para efecto de tener estas actividades que enriquecen sin ninguna duda tanto a ustedes como a nosotros. No, muchas gracias. Adiós, que estén muy bien, éxito a todos. Saludos a las personas que estaban escuchando este chat. Sí. Muchas gracias. En nombre de la universidad, ¿cierto? Y como petición extraordinaria a través suyo, por favor, que le dé las gracias también a los directivos del Servicio de Impuestos Internos. Perfecto, de hecho estoy aquí al ladito con doña Sonia. Perfecto. Dígale que muchos saludos. También muchas gracias en esta actividad al Departamento de Informática y Extensión de nuestra universidad, a los asistentes en general y en particular a nuestros estudiantes activos y titulados, que son nuestro principal motivo de ocupación. A todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes.